con ustedes esta oportunidad de formarnos, de comprometernos con la temática de género, de inclusión en un ámbito tan importante como es el sector productivo. En esta oportunidad ustedes ya estuvieron en el encuentro anterior recorriendo algunos contenidos vinculados a conceptualizaciones iniciales en torno a género, a diversidad y a otras categorías, digamos, mandatos, roles, brechas, que son claves para comenzar a definir y problematizar las agendas cotidianas que atraviesan los espacios de los que ustedes forman parte. Y en esta segunda clase se trabajará como contenido los derechos sociales, políticos y económicos de las mujeres y las diversidades sexuales, profundizando en cuáles son los marcos normativos que dan contexto a la temática de la violencia contra las mujeres, y algunos temas específicos derivados de esta problemática sobre la que existe un consenso tan importante, ¿no? De hacernos cargo, hacernos parte, hacernos responsables de desarmar un orden de cosas que reconocemos como injusto, ¿no? Las docentes que van a estar a cargo de esta clase son las mismas docentes que estuvieron a cargo de la primera clase. Vuelvo a presentarlas por si alguna o alguno de ustedes no estaba presente en esa ocasión. Por un lado, Andreina Colombo, que es licenciada en Ciencias Políticas y es doctoranda en Estudios Sociales por la UNL, que es becaria doctoral de CONICET y que además es profesora en la Universidad Nacional de Rafaela. Que trabaja, digamos, en el ámbito académico con temas vinculados al mundo del trabajo, a mujeres, a cuentapropismo, especialmente situada en la ciudad de Rafaela. Por otro lado, Jimena Peñarrieta, que es licenciada en Sociología por la Universidad Nacional de Villa María, y también es becaria interna doctoral de CONICET, también trabaja en la Universidad Nacional de Rafaela, y participa en proyectos de investigación sobre trabajo digital y sobre mujeres. Espero no haberme olvidado de nada de los datos que nos ayudan también a comprender quiénes están del otro lado trabajando con nosotras y nosotros en esta formación, sabiendo que todos los saberes, que los conocimientos que compartimos acá entre nosotras son importantes y retroalimentan, digo, la formación misma de ellas como docentes y la formación de ustedes en los roles que ocupan en cada una de las empresas o de los espacios de trabajo en los que lleven adelante su trabajo, ¿no? Así que, bueno, sin más, les damos la bienvenida a esta segunda clase, y le doy la palabra, no sé si a Andreina o a Jimena o a ambas. Hola, buenas tardes a todos, todas, todes, ¿cómo están? Vamos a empezar esta clase que, como dijo Sol, mientras voy compartiendo pantalla, vamos a trabajar sobre todo, ahí ya lo deberían poder ver, vamos a trabajar en esta clase 2 en estos 4 ejes que están todos relacionados con los marcos normativos con los que contamos en nuestro país y algunos otros compartimos a nivel internacional, referido a los derechos de mujeres y disidencias. Vamos a empezar primero, o por lo menos a mí me parece importante siempre empezar con algunas cuestiones o algunas conceptualizaciones generales para luego ver en específico las que refieren a mujeres y disidencias. Entonces, un primer lugar o un concepto básico con el que empezar es justamente el concepto mismo de derecho, entendiéndolo como una prerrogativa o facultad de una persona, que puede ser una persona física, una persona jurídica, puede ser un colectivo, entendido como persona en términos jurídicos, reconocida por el ordenamiento jurídico. En esta definición, aunque muy básica y de manual, digamos, de lo que sería un derecho, quiero destacar sobre todo esta cuestión del reconocida por el ordenamiento jurídico. En ese acto del reconocer, digamos, o en las disputas por qué se reconoce y qué no se reconoce, es donde vamos a poder ir también historizando un poco las conquistas en relación a los derechos de mujeres y disidencias, y también de los derechos en general, que es un poco la primera parte que vamos a ir diferenciando los distintos tipos de derechos, en civiles, políticos, económicos y otros, pero ahí el lugar del reconocimiento es un lugar importante y a partir del cual se disputa qué está reconocido y qué no está reconocido como derecho y qué personas son reconocidas
como sujeto de derecho, ¿no? Entonces, una clasificación que vamos a tomar como para ordenar también un poco y sistematizar y diferenciar estos tipos de derechos, tiene que ver con esto que se llaman las generaciones de derechos, se aplica principalmente a lo que llamamos derechos humanos, pero después lo vamos a complejizar un poco, pero nos permite como para ordenar en un primer momento toda el gran marco normativo con el que contamos para pensar estos objetos. Una primera generación de derechos humanos es la de derechos civiles y políticos. Son todos los derechos que asociamos comúnmente a las libertades individuales que garantizan la capacidad de la ciudadanía para participar en la vida civil y política del Estado, en condiciones de igualdad y sin discriminación. Entonces, podemos encontrar los derechos que refieren a la integridad física de las personas, a la libertad personal, las libertades de pensamiento, de opinión, de asociación, el derecho a voto, y también todas las libertades referidas a, por ejemplo, al comercio, o a la libertad de contratar, perdón, a la libertad de firmar contratos y todo lo que refiere a estas libertades más de tipo comercial o económica. Esta generación de derechos, y también la idea de generación nos habla un poco de un proceso histórico, nos refiere a la importancia de poder pensar en qué contexto se comienzan a reconocer estos derechos. Y un poco también vamos a ver que no siempre se reconoce para el conjunto de la ciudadanía o para todos los grupos sociales al mismo tiempo. Entonces, estos derechos en concreto los podemos relacionar con las revoluciones burguesas, con las revoluciones liberales. Pensemos en la Revolución Francesa, que a partir de instrumentos como la Declaración del Hombre y el Ciudadano empiezan a justamente a instalar jurídicamente toda esta serie de derechos que siguen vigentes hasta la actualidad y que podemos pensar hoy en día en la Declaración de los Derechos Humanos, ¿no? De esta camada de derechos iniciales. En el caso de nuestro país, además de adherir a los convenios internacionales referidos a derechos humanos, estos derechos están también en la Constitución, nombrados y enunciados explícitamente, aunque después eso se vio reglamentado o un poco menos abstractamente en los códigos y en ciertas leyes. En el caso de las mujeres, explícitamente, estamos cerca de que se cumplan 100 años de la Ley de Derechos Civiles a las Mujeres. O sea, en 1926 contamos ahí con una normativa que, más allá de lo que planteaba la Constitución de ese momento, que no es la misma que tenemos ahora, hubo que explícitamente hacer una ley para reconocer derechos civiles a las mujeres. De todas maneras, estos derechos civiles, me refiero a la posibilidad de comprar y vender, de firmar contratos, también referidos a ciertos derechos de familia, eran reconocidos en igualdad en relación a los hombres solamente para las mujeres mayores de edad y que no estuvieran casadas. Es decir, las mujeres que estaban casadas, incluso con esta ley, debían contar con el aval y una especie de tutela de su marido. Y el gran referente en cuanto a derechos políticos de las mujeres es la ley del voto femenino en 1947, ¿no? Como para pensar ahí en algunas instancias normativas concretas. Después vamos a detallar un poco más. Una segunda generación de derechos son los económicos, sociales y culturales, que ya nos estamos ubicando más en lo que tiene que ver con el siglo XX, digamos, desde 1930 y unas décadas que siguieron, que refieren a la necesidad de proteger la efectiva participación de los individuos en la vida económica, social y cultural. Y esto tiene que hacer, como dijimos antes, en condiciones de igualdad y sin discriminación. La diferencia principalmente radica en que esta generación de derechos implica cierta intervención del Estado para garantizar condiciones igualitarias en el acceso a estos derechos o incluso a la libertad, a ciertas libertades en términos económicos. Por ejemplo, podemos hacer, si tenemos enunciada en los derechos civiles la libertad de comerciar o la libertad de trabajar, eso no implicaba necesariamente
que todas las personas puedan acceder realmente a esa posibilidad de trabajar. Entonces, los derechos económicos enuncian el derecho al trabajo como una necesidad de intervención en términos más colectivos, en términos políticos, de asegurar condiciones para que ese derecho se efectivice. Entonces, como les decía, tenemos el derecho a trabajar, el derecho a la salud, a seguridad social, a educación, a todos los derechos sindicales, todo lo que viene con la organización de los sectores trabajadores, también derechos de protección de familia. Entonces ahí la principal diferencia, y son los derechos económicos sobre todo en los que vamos a centrarnos un poco más sobre el final de la clase, implican cierta intervención para crear las condiciones sociales que posibiliten el ejercicio real de esas libertades que ya se venían enunciando en términos más universales y abstractos, que también vamos a ver un poco eso qué significa. Una tercera generación de derechos son los que llaman derechos de solidaridad o de la solidaridad, que implican la protección a la sociedad en general o a un grupo de personas y que pueden ser ejercidos por un individuo sin necesidad de demostrar que se ha sufrido un perjuicio personal y directo, por eso también se les llama a veces difusos. Y refiere a asuntos como el equilibrio ecológico, la conservación de la flora y la fauna, la protección del medio ambiente, la preservación del patrimonio cultural, histórico, urbanístico, derechos de pueblos originarios, también a la conservación cultural de determinados grupos en concreto. Y una generación de derechos de la globalización a esta parte, o que viene tratando de constituirse como esta cuarta generación, son los derechos tecnológicos relacionados con las tecnologías de la información y la comunicación, y es justamente todo lo que las tecnologías y su intervención en la vida social ha puesto también en duda, en jaque, en relación a cuestiones éticas del manejo de ciertos procesos, también cuestiones relativas a la privacidad, o qué es la privacidad, ese derecho a la privacidad que está denunciando los derechos civiles y políticos en estos nuevos mundos de espacios virtuales que se han ido creando. Entonces, ahí podemos mencionar el derecho a la universalización en el acceso a la tecnología, a las redes de la comunicación, la libertad de expresión en Internet, la libre distribución de información. Y en términos nacionales podemos mencionar el Plan Nacional de Conectividad, que estableció para nuestro país que el acceso a Internet y a las telecomunicaciones es un derecho básico de la ciudadanía, y de ahí también la necesidad de intervención del Estado y el rol del Estado para garantizar eso. Esta muy breve y esquemática caracterización de ciertos derechos, como algo les vine anunciando, nos lleva a la pregunta de si todos los grupos sociales fueron considerados o reconocidos, en los términos que venimos charlando, como sujetos de derechos. O sea, y estos derechos universales, los derechos del hombre y del ciudadano, ¿incluían a todas las personas que integran la sociedad o tenían género, ¿no? Esta pregunta viene de la mano de que en el momento mismo que han surgido estos derechos, y la Revolución Francesa, por ejemplo, cuando en 1789 se proclama la Declaración los Derechos del Hombre y del Ciudadano, hubo mujeres en esa época que, como Olympe de Gouges, que redactaron también los derechos de la mujer y la ciudadana. Es decir, en el mismo momento que se estaba proclamando el lugar del hombre, y si bien se estaba hablando de un hombre, se dice en términos genéricos, en términos universales, lo cierto era que eran para las personas que integraban el espacio público, y el espacio público en esa época estaba integrado solo por varones, entonces no estaba incluida implícitamente las mujeres en ese universal que se estaba proclamando. Entonces, como les digo, desde el surgimiento mismo de estos derechos que vinieron con la modernidad liberal, también han surgido estas disputas por el reconocimiento. ¿Por qué se está incluyendo en estos sujetos universales que podemos considerar en los derechos humanos? Entonces, ¿qué nos trae esto a pensar? Que el derecho como producto de sociedades concretas está también atravesado por estos roles, por estos mandatos, por estos estereotipos que trabajamos en la clase pasada,
y necesariamente va a implicar un cambio no solo de derechos, sino también para ver las relaciones entre lo que está ocurriendo en términos de procesos sociales, procesos políticos, y cómo eso se plasma o no en ciertas normativas. Podemos pensar un poco en estas cuestiones con el texto que ustedes tienen, voy a checar esto, que ustedes tienen en la bibliografía, que es el texto de Cano, que desde una perspectiva de género y diversidades también podemos hacer una lectura del derecho y hacer una lectura sobre los derechos y sobre las normas jurídicas vigentes en un momento, en un tiempo determinado. Y desde esta perspectiva de género y diversidades partimos de entender que la organización del mundo implican dualidades, dicotomías entre varón-mujer, razón-emoción, cultura-naturaleza, racional, irracional, objetivo, subjetivo, y que en estas dicotomías hay un elemento que es jerárquicamente superior y que es lo masculino, y uno que es inferior o negativo o menospreciado, que tiene que ver con lo femenino, ¿no? Y el derecho, desde que se constituyó como una ciencia y en ese proceso de una ciencia que piense sobre un aspecto de lo social, se ha supuesto o se ha proclamado racional, objetivo y abstracto. Es decir, se ha puesto del lado positivo y masculino de esos dualismos, y de ahí también es que se han desarrollado diversas críticas al derecho en general, pero también a normativas en particular, como les dije, el ejemplo de la Declaración de los Derechos del Hombre y Ciudadanos, por ejemplo. Entonces, podemos pensar en tres momentos o en tres instancias de críticas que se le han hecho desde la perspectiva de género y diversidades. La primera crítica tiene que ver al derecho como sexista, es decir, que el derecho realiza una mala percepción de las mujeres que las sitúa en un lugar de inferioridad. Esta postura piensa al derecho como una herramienta para el cambio, siempre y cuando ese derecho cambie. Ahí podemos pensar en este ejemplo que les comenté de los derechos civiles, de la Ley de Derechos Civiles en Argentina, por ejemplo, ¿no? Ahí había claramente una postura en donde se explicitaba el lugar de inferioridad o subordinación de las mujeres casadas a su marido, es decir, una postura sexista en estos términos, y en todo caso el cambio tenía que ver con cambiar esa normativa para que eso se modifique, o sea que estaban pensando en modificar esa normativa. Un segundo momento tiene que ver que el derecho es masculino, es decir, una denuncia de que esta normativa y también cuestionar la jerarquización misma. El planteo es, desde esta crítica, que la ley ve y trata a las mujeres como los hombres ven y tratan a las mujeres, y el derecho también constituye y hace parte, es decir, reproduce el orden social a favor de los hombres como género, digamos. Es parte de un conjunto de relaciones sociales, como vimos la clase anterior, que legitiman ciertas normas, ciertas formas, ciertas relaciones, ciertas políticas que ponen al género masculino en un lugar de dominación o de superioridad, de jerarquía, ¿no? Entonces, desde esta perspectiva, el derecho no tendría ningún tipo de error de apreciación, como estarían diciendo las otras críticas, sino que en todo caso está legitimando la aplicación de criterios masculinos, pensándolo en términos de dualidades. Entonces no es un problema de apreciación, sino que está plasmando lo que en realidad está ocurriendo en esas relaciones sociales. Y el tercer estadio de este pensamiento crítico tiene que ver con que el derecho tiene género, ¿no? Está reconociéndolo como un territorio de lucha. La ley no es simplemente una fuerza coercitiva, como las otras perspectivas estuvieron marcando y señalando, sino que también contribuye a la construcción de realidades, ¿sí? Y a menudo esa construcción de realidades operan de manera restrictiva, pero también nos abre la posibilidad a que el derecho instaure
nuevas formas de relacionarnos y de pensar en las relaciones sociales, ¿sí? Entonces, no tiene solo un rol de opresión, sino también tiene potencialidades para intervenir sobre relaciones desiguales en términos de género. Esto tiene que ver un poco como para contextualizar también de dónde vienen o por ahí, que hay toda una discusión detrás de cada normativa que vamos a ver ahora en cuestión. No es, son las luchas por el reconocimiento de derechos a mujeres y disidencias vienen desde hace mucho tiempo y vienen desde el mismo tiempo que se vienen planteando el reconocimiento de estos derechos para los varones en un principio. Entonces, me parece importante tener estos elementos, al menos en el radar, cuando nos sentamos también a leer y a aprender sobre las normativas concretas que aplicamos en un espacio social determinado. Entonces, pasando ahora sí, en concreto al espacio normativo argentino, empezar con este esquema de la pirámide jurídica, es decir, cuáles son los elementos jurídicos o las normas que prevalecen por sobre otras en un nivel de jerarquía y en un nivel de subordinación, es decir, los niveles inferiores no pueden contradecir lo que está planteando los niveles superiores ubicados en esta pirámide. Entonces, acá en el caso argentino, lo que tenemos en la cúspide son los tratados internacionales que tienen jerarquía constitucional. Esto se ha incorporado expresamente también en la Constitución, la reforma del 94, y obviamente la Constitución Nacional. Luego viene todo el conjunto de leyes nacionales, y dentro de estas leyes también están incluidos los códigos, ¿no? El Código Civil, el Código Penal, los códigos de trabajo, los códigos comerciales. Y luego vienen las normativas, Constitución primero, leyes siguientes de las unidades provinciales, ¿no? Y luego debajo continúa con lo que serían las normativas de carácter municipal, por ejemplo, ¿no? Que acá la corté simplemente ahí. Entonces, siguiendo este esquema, en la clase de hoy vamos a centrarnos sobre todo en los tres primeros elementos, en los tratados internacionales, en algunos elementos de la Constitución y en las leyes nacionales, y referidas a géneros y disidencias, ¿no? Bueno, la Constitución Nacional tiene toda una sección que refiere a los derechos y libertades de todos los habitantes, toda la ciudadanía de Argentina. En general, estos artículos, que son más bien de carácter abstracto y general justamente, no se hacen especificaciones sobre algunos grupos sobre otros. Sí vamos a ver cuando trabajemos sobre todo en las cuestiones de los derechos económicos, que se incorporó un artículo específico en la Constitución para hacer una diferenciación, pero también me parece importante mencionar que los artículos de carácter general también están incluyendo los derechos económicos, civiles, políticos, culturales y sociales de mujeres y disidencias, ¿no? En términos de tratados internacionales, es muy amplia la cantidad de tratados justamente que se han incorporado al marco normativo nacional. Tenemos desde la Declaración de los Derechos Humanos de 1948 y todas las convenciones y posteriores, y desde el 79 contamos con algunas que son específicas de derechos que refieren a las mujeres. Acá solamente las mencioné y las vamos a trabajar un poquito más sobre el final de la clase cuando trabajemos derechos económicos. Una aclaración: cuando ustedes tengan el Power, como vamos a trabajar con muchas normativas, la bibliografía, no sé si la pudieron ver, no tienen normativas directamente, sino que les pasamos algunos trabajos que analizan lo más relevante de las normativas, pero en el Power ustedes en estas que encuentran así con subrayado, dando clic pueden acceder a la normativa completa si les interesa leerla.
Y en cuanto a las normativas nacionales, también es muy vasto el rango de normativas que refieren a mujeres y que refieren al colectivo de diversidades. Es un poco menos amplia, ahora vamos a ver. Acá yo hice una selección muy arbitraria para mostrar algunas que no refieren específicamente a derechos económicos, como el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, la Ley de Parto Respetado, la Ley de Educación Sexual Integral, la Ley de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar las violencias, la modificación en el Código Civil que recupera el valor económico del trabajo doméstico, del trabajo de cuidados, la reparación económica para niños y niñas adolescentes y la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Y referido al colectivo de diversidades, no podemos dejar de mencionar la ley de matrimonio igualitario, la ley de identidad de género y la más reciente promoción al acceso del empleo formal para personas travestis, transexuales y transgénero. Estas y todas las otras leyes que refieren en general a mujeres y diversidades las pueden encontrar en esta sistematización del Observatorio de Igualdad de Género. En lo que sigue vamos a trabajar específicamente con la ley 26485 referida a violencias contra las mujeres, y le voy a pasar la palabra a Jimena. Hola, buenas tardes. Gracias, Andreina. Entonces, ahora vamos a tratar el tema de la violencia de género y los micromachismos, sobre todo haciendo hincapié en la ley 26.485. Pero antes que nada, siguiendo la línea de lo que planteaba Andreina, vamos a comenzar definiendo algunas cuestiones. Comencemos entonces por el primer tema, la violencia por razones de género. La vamos a definir aquí como la violencia dirigida contra una persona o contra un grupo de personas por motivo de género, por identidad de género o por orientación sexual. Este término de violencia por razones de género se utiliza precisamente para subrayar las diferencias de poder basadas en el género y cómo estas relaciones colocan tanto a las mujeres como a las diversidades en situación de vulnerabilidad, de desventaja. Preferimos hablar, para esta ocasión, de violencias por motivos de género, para precisamente dar cuenta de esta diversidad de situaciones en las que el género aparece como el motivo, como la base de las violencias. Preferimos hablar entonces de este concepto por sobre otros que ustedes pueden llegar a escuchar, como violencia de género, como la palabra motivos, o violencia hacia las mujeres, contra las mujeres, violencia doméstica, etc. Vamos a hablar acá de violencia por motivos de género, o por razones de género. Entonces, si continuamos, como recién decía Andreina, la violencia de género es abordada en una ley nacional que es bien amplia, como también ella refería, y me estoy refiriendo aquí a la ley 26.485, que es sancionada y promulgada en 2009. Es la Ley de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales. Es más conocida como Ley de Protección Integral a las Mujeres. Nos vamos a referir de ahora en más de esta forma, o con el número de la ley, ¿no es cierto? El organismo competente es el Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad. Si seguimos un poco hablando de esta ley, si continuamos, tenemos sus objetivos son bien amplios y abarcativos. Es decir, esta ley se propone intervenir en distintos ámbitos, tiene distintos de acción. Se propone remover patrones socioculturales que promueven y sostienen la desigualdad de género y las relaciones de poder. Promueve también la concientización, la sensibilización, la prevención en materia de discriminación y violencia contra las mujeres.
genera también, se propone generar políticas públicas de carácter interinstitucional sobre el tema. Se basa también en plantear el derecho a una vida libre de violencia, sin violencias, y el acceso a la justicia por parte de quienes padecen violencia, y propone también asistencia a las mujeres que padecen violencia, tanto en áreas públicas como privadas. Por ende, estos objetivos son amplios y abarcativos. Si continuamos, podemos ver que esta ley define lo que es la violencia contra las mujeres, que es el término que podemos visualizar a lo largo de la normativa. Se define la violencia contra las mujeres como toda conducta que directa o indirectamente, en el ámbito público o privado, puede realizar una persona sobre otra basada en una relación desigual de poder, que afecte la vida, la integridad física, la dignidad, la sexualidad, la psicología de la otra persona, la economía, el patrimonio, etc. Entonces, a partir de esta definición bastante amplia, vamos a ir viendo los distintos tipos y modalidades de violencia que son abordados en la ley. Entonces, si continuamos, yo les propongo que tomen nota de los tipos de violencia, de las modalidades que vamos a ir repasando, y también luego cuando abordemos los micromachismos, porque luego vamos a hacer algunos ejercicios y es importante que ustedes tengan en cuenta estos tipos, estas modalidades, para luego ir identificando estos aspectos en algunos ejemplos. Entonces, fíjense, tenemos la violencia física, como esta violencia que se ejerce contra los cuerpos y la integridad física de las mujeres, a partir de generar dolor, maltrato, agresiones, golpes, quemaduras. Violencia psicológica, que es la que causa daño emocional, que puede perjudicar el desarrollo personal de una persona, la autoestima, por ejemplo, de las mujeres, mediante amenaza, acoso, hostigamiento, humillación, descrédito, manipulación, culpando a las mujeres, vigilando, con celos excesivos, con chantaje, ridiculizando a otra persona, también amenazando con causar un daño físico, no solo a la persona que se está violentando, sino a algún familiar, a sus hijos, a sus hijas, a sus bienes personales, hasta sus mascotas, si se quiere, forzando a la otra persona a aislarse de su trabajo, de su familia. La violencia psicológica la podemos ver con distintos ejemplos. Por ejemplo, si hablamos de críticas constantes, de las críticas constantes, de infravalorar las capacidades de la otra persona, de los insultos, de dañar o de romper vínculos de las mujeres, como decía recién, con sus hijos, con su familia, con sus amistades, no permitir, por ejemplo, que una pareja vea a sus amigos, a su familia. Con respecto al número 3, a la violencia sexual, aquí nos referimos a la acción que implica vulnerar el derecho de la mujer de decidir acerca de su vida sexual, de su vida reproductiva, y esto incluye violación, incluye prostitución forzada, incluye explotación, esclavitud, acoso sexual, abuso sexual, trata de mujeres. Pero en síntesis, a lo que se refiere es a obligar a una pareja a participar en un acto sexual sin consentimiento. Si seguimos entonces, la violencia económica y patrimonial refiere a deteriorar los recursos económicos o patrimoniales de la mujer, le genera dependencia financiera a la otra persona, se genera control sobre los recursos financieros de la otra persona, se impide que pueda acceder a estos recursos, se le prohíbe trabajar o asistir a la escuela, por ejemplo. Entonces, esta violencia económica y patrimonial involucra varias cuestiones, afecta la posesión de los bienes de la persona que está siendo violentada, la pérdida, sustracción o destrucción de los bienes, de sus instrumentos de trabajo, de sus documentos personales, de derechos patrimoniales para tener, se le priva de los medios para vivir una vida digna, se limita contra los ingresos que recibe la persona,
respecto a la violencia simbólica, podemos decir que produce la dominación, la desigualdad, de manera naturalizada. Disculpen, no sé si se corta un poquito porque me parece como problemas de internet, espero que no. Aparece esta violencia simbólica como naturalizada, el papel de la mujer como subordinado, ¿no es cierto? Bueno, ahí me dicen que si se cortó, cualquier cosa me avisan y lo repito. De todas formas, a esto lo vamos a ver con ejercicios, así que no se preocupen que lo vamos a retomar en unos minutitos. Fíjense en que Bourdieu es un sociólogo francés que habla, que retoma el tema de la violencia simbólica y define la violencia simbólica como una relación social desigual, donde el dominador ejerce una violencia indirecta, es decir, no estamos hablando acá de violencia física, ¿no es cierto? Estamos hablando de una violencia indirecta en contra de un sujeto, al que él le llama un sujeto dominado, los cuales no distinguen claramente esa violencia, es decir, no son conscientes de dichas prácticas en su contra, por lo cual son cómplices de la dominación a la que están sometidos. Entonces el poder simbólico, dice Bourdieu, solo se ejerce con la complicidad de quienes lo padecen, porque estos dominados contribuyen precisamente a esa dominación, contribuyen a establecer esa violencia simbólica. Este tipo de violencia se ejerce y lo podemos visualizar con distintos ejemplos, por ejemplo, en las publicidades, en las letras de las canciones, en los refranes, en los dichos populares, en los videojuegos, si se quiere, en las novelas que vemos todos los días, en las revistas, caricaturas, etc. En último lugar, vamos a hablar de la violencia política, que es la que se refiere a impedir, a obstaculizar o restringir la participación política de las mujeres. Se vulnera el derecho a una vida política libre, sobre todo libre de violencia, ¿no es cierto? Y el derecho a participar en los asuntos públicos, en los asuntos políticos, en igualdad de condiciones con respecto a los varones. Entonces lo que vamos a ver ahora rápidamente es las modalidades, es decir, las formas en las que se manifiestan estos distintos tipos de violencia contra las mujeres en distintos ámbitos, ¿no es cierto? Hablamos de violencia doméstica, es aquella violencia que es ejercida contra las mujeres por algún integrante de la familia, por algún integrante del grupo familiar, independientemente del espacio físico donde ésta ocurra. Es decir, no necesariamente sucede en el hogar, ¿no es cierto? Se entiende por grupo familiar puede ser el vínculo sanguíneo, pero también un vínculo por afinidad. Incluye también relaciones vigentes o relaciones ya finalizadas, no siendo un requisito que las personas estén conviviendo. Por violencia institucional, entendemos aquella realizada por funcionarios, profesionales, personales o agentes de un organismo, un ente o una institución pública. Podemos verla en los partidos políticos, en los sindicatos, en las organizaciones empresariales, deportivas. Y tiene que ver con retardar, obstaculizar o impedir precisamente que las mujeres tengan acceso a las políticas públicas. Con respecto a la violencia laboral, quizás alguna de las que sentimos o observamos como más cercana o que enseguida se nos ocurren, ¿no es cierto?, distintos ejemplos, es aquella que discrimina a las mujeres precisamente en los ámbitos de trabajo, ya sea públicos o privados. ¿De qué manera? Bueno, obstaculizando el acceso al empleo, obstaculizando la contratación, los ascensos, la estabilidad, la permanencia en los empleos. Se exigen determinados requisitos, quizás para las mujeres, que para los hombres no. Por ejemplo, el estado civil, la consulta sobre el estado civil, la maternidad, la edad, el eje puesto en la apariencia física. Podemos visualizar también violencia laboral en la desigualdad de remuneración, ¿no es cierto?, de las mujeres con los hombres, por igual tarea y por igual función. Entonces, un ejemplo, podríamos pensar en esto, ¿no? En las preguntas, visualicemos una entrevista laboral, ¿no es cierto?, en las preguntas sobre la composición familiar, sobre el estado civil, sobre los hijos en una entrevista laboral realizada a una mujer. Violencia contra la libertad reproductiva es aquella que vulnera
el derecho de las mujeres a decidir sobre el número de embarazos, sobre el intervalo entre los nacimientos. Relacionado con esto, quizás más o menos relacionado, podemos ubicar la violencia obstétrica, que es aquella que ejerce el personal de salud sobre el cuerpo, que se puede expresar, la podemos visualizar en un trato deshumanizado. Repito por las dudas que se haya cortado, que se puede expresar esta violencia obstétrica en un trato deshumanizado, en un abuso de la medicalización, la patologización de algunos procesos. La violencia mediática es aquella que tiene que ver con la publicación o difusión de mensajes cargados de estereotipos o de mandatos de género, ¿no es cierto? A través de un medio masivo de comunicación, legitimando la desigualdad de trato o construyendo patrones socioculturales, reproduciendo la desigualdad o reproduciendo la violencia contra las mujeres. La violencia en el espacio público es aquella ejercida por una persona o por más personas en lugares públicos o de acceso público, por ejemplo, los medios de transporte, y aquí seguramente también a ustedes se les pueden ocurrir muchísimos ejemplos, un centro comercial, por ejemplo. Con violencia público-política me refiero a la que impide o limita el desarrollo propio de la vida política de las mujeres, y esto lo podemos ver en instituciones estatales, en recintos de votación, en los partidos políticos, en sindicatos. ¿A través de qué o de qué forma? Bueno, desacreditando la palabra de las mujeres, o cuando hay hostigamiento contra una opinión que proviene de una mujer, etc. Entonces, continuemos un poquito y veamos cómo en estas imágenes, que son tres que bastante aleatoriamente he seleccionado, pero me parecieron interesantes, porque ¿qué pasa? Después de esto que parece un poco aburrido de contar analíticamente los tipos, las modalidades, que parece un poco tedioso, bueno, es interesante ver cómo podemos ver cómo se intersectan estos tipos y estas modalidades en ejemplos concretos que ustedes pueden empezar a analizar en su vida cotidiana. Por eso fíjense cómo en estas imágenes podemos ir identificando tipos y modalidades. Yo hice un ejercicio, seleccioné estos tres tipos y modalidades para compartir con ustedes. Ustedes quizás visualizando las imágenes se les ocurren relaciones con otros tipos o modalidades, seguramente se les están ocurriendo. Pero fíjense, yo identifico violencia simbólica, por ejemplo, en la publicidad se reproduce la desigualdad en estas publicidades y en otras también, ¿no es cierto? Pero a la vez son imágenes que tenemos naturalizadas, las podemos pasar por el lado y sinceramente no observarlas de esta forma, ¿no es cierto? Es decir, no nos generan violencia física, claramente, ¿no es cierto? No nos generan ese tipo de violencia física. Nos pasan casi inadvertidas. Por ejemplo, podemos ver el cartel de X-Men y decir, qué hermosa saga, ¿no es cierto? O empezar a hablar, o recomendársela a un amigo, o empezar a hablar del contenido de la saga. Violencia mediática en el sentido de que se difunden mensajes e imágenes estereotipados. Es decir, se van construyendo patrones socioculturales que reproducen la desigualdad entre hombres y mujeres. Violencia en el espacio público, claramente estas son imágenes que nos estamos encontrando todo el tiempo en lugares de acceso público, ¿no es cierto? Y que no tienen que ver con expresiones verbales, fíjense que son todas expresiones no verbales de imágenes, por lo menos las publicidades, ¿no es cierto? De imágenes que estamos acostumbrados a ver a diario en las publicidades. Bueno, pero volvamos entonces un poquito a la ley, sigamos, porque hay algunos otros aspectos importantes que me parece resaltar de esta ley, que tienen que ver con que es una ley transversal. Si seguimos, yo los menciono, perdón. Es una ley transversal a distintas áreas del Estado, es decir, es una ley que permite articular institucionalmente y coordinar recursos presupuestarios en torno a la agenda de la violencia contra las mujeres.
Es decir, ¿qué significa esto de la transversalización? ¿Se acuerdan que la clase pasada hablábamos de perspectiva de género, ¿no es cierto? Bueno, es la integración de la perspectiva de género en todas las políticas y las acciones, ¿no es cierto?, de un Estado, con el propósito de promover la igualdad efectiva entre varones, mujeres y diversidades. Recuerden que decíamos que las diferencias de género atraviesan todos los ámbitos de la vida social. Es una ley también que propone e incentiva la cooperación y la participación de la sociedad civil, compromete a entidades privadas y públicas, ¿no es cierto? Propone el respeto del derecho a la confidencialidad y a la intimidad, prohibiéndose que se publiquen o se reproduzcan, ¿no es cierto?, información relacionada, por ejemplo, con denuncias sobre violencia contra la mujer. Garantiza determinados recursos económicos que permitan el cumplimiento de los objetivos de la ley, a la vez que sigue lo establecido en la Convención de Belém do Pará de 1994, que es muy importante como un antecedente, porque es el primer tratado internacional del mundo de derechos humanos que aborda específicamente este tema, y de la violencia contra las mujeres, ¿no es cierto? Y lo consagra como un derecho a una vida libre de violencias, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. Y precisamente define la violencia contra la mujer como una violación de los derechos humanos. Y por último, porque también plantea cuestiones relacionadas al trabajo. Propone desarrollar programas de sensibilización en vistas de la no discriminación en ámbitos laborales, que las mujeres puedan acceder a los puestos de trabajo en igual condición que los varones en materia de las convocatorias y los procesos de selección, que puedan tener las mismas oportunidades en tanto realizar su carrera profesional en su trabajo, en tanto formación, ¿no es cierto?, que puedan permanecer en sus puestos de trabajo y el derecho a una remuneración en iguales condiciones, la eliminación del acoso sexual en ámbitos laborales, la inclusión laboral de mujeres que padecen situaciones de violencia de género, y algo que me parece muy importante, que es el respeto de los derechos laborales de las mujeres que padecen violencia, en particular cuando deben ausentarse, por ejemplo, ¿no es cierto?, en un puesto de trabajo, por cuestiones administrativas o judiciales ligadas a ser víctima de violencia. Entonces, en este sentido, si seguimos y continuamos, en este contexto de que estamos hablando de violencias y también del trabajo, de los ámbitos laborales, me pareció interesante mostrarles este ejemplo, este pequeño dato en este mapa de la discriminación del INADI. Fíjense en qué género aparece en primer lugar dentro del ámbito laboral. ¿Qué tipo de discriminación ocurren en los principales ámbitos? Fíjense en qué género aparece en primer lugar en el ámbito laboral. Si seguimos entonces, si seguimos hablando de violencias, de la expresión más extrema de la violencia por motivos de género, que tiene que ver con muertes violentas de mujeres por el hecho de ser mujer, ¿no es cierto?, como lo son los feminicidios. El feminicidio se refiere al asesinato intencionado de una mujer por el hecho de ser mujer, ¿no es cierto? En la mayoría de los casos, quienes cometen los femicidios son parejas o exparejas de las víctimas, y no son casos aislados, sino que también suponen una especie de culminación de un proceso de violencia sistemática, ¿no es cierto?, a priori de el feminicidio, de abusos, amenazas previas, intimidaciones en el hogar, violencia sexual, etc. Y con travesticidios nos referimos a los crímenes de odio por motivo de identidad de género, de las personas travestis, transgéneros, transexuales. Entonces, si continuamos, hasta acá hemos visto un amplio abanico de violencias, de las más a las menos visibles, si se quiere. Y esto queda un poco representado en el iceberg de la violencia de género, que seguramente ustedes ya lo han visto en algún otro contexto, en internet, en alguna otra capacitación que hayan realizado.
Fíjense en arriba, visualizamos la violencia más visible, más explícita, las formas de violencia más extremas, si se quiere. Y abajo, la violencia más invisible, más sutil, que no por ello es menos importante, sino que es la base invisible y naturalizada de estas prácticas violentas más extremas, ¿no es cierto? Es decir, no son menos importantes, sino que sustentan a las otras violencias que se manifiestan más visiblemente, en la parte superior, en esta imagen. Fíjense que debajo de todo, ahí yo les marco, alejado de la violencia extrema de los feminicidios y más cercana a la violencia invisible, a la violencia más sutil, encontramos a los micromachismos. Micromachismo es un término que comenzó a usarse en la década de los 90 por Luis Bonino y hace referencia básicamente a las agresiones cotidianas de baja intensidad que no tienen secuelas o evidencia física, dice él, y que no son cuestionadas, son prácticas que están naturalizadas, ¿cierto? Si continuamos, yo ahí les presento una imagen. Fíjense en esta imagen, no sé si saben de qué se trata, de la obra. Es una obra de teatro, ¿no es cierto?, de William Shakespeare, que era Silla Domada, que básicamente tiene como personaje principal, es un personaje femenino, que tiene como un carácter malhumorado, ¿no es cierto? Catalina, es una mujer que ahuyenta a sus pretendientes, a las personas que deberían o que podrían casarse con ella, ¿no es cierto? El problema es que en esa época, según la costumbre, el padre de Catalina no quiere que su hija menor se case sin que antes lo haya hecho la hija mayor, ¿no es cierto?, Catalina. Entonces, precisamente, la obra de teatro, en esta obra de teatro se visibilizan y se ponen en juego estrategias, maniobras micromachistas para domesticar, entre comillas, ¿no es cierto?, para dominar a esta mujer, a Catalina, para que pueda conquistar a algún hombre, o para que acepte a sus pretendientes, para que logre casarse, ¿no es cierto? Para que se convierta en una mujer deseable y accesible para los demás. Entonces, un poco en esta línea va esta idea de los micromachismos, que si seguimos avanzando, fíjense, tiene por un lado esta idea de lo micro, ¿no es cierto?, que no tiene que ver con pequeño, si bien se suele asociar con pequeño, no en el sentido de no importante, ¿no es cierto?, sino que el concepto se refiere a la violencia simbólica, a lo cotidiano, a las agresiones cotidianas, a las manifestaciones de baja intensidad, como dice Bonino, manifestaciones de baja intensidad que no tienen evidencias físicas. Es una violencia socialmente tolerada, dice, y reproducida constantemente en nuestros ámbitos cotidianos. Es una violencia que no ha sido cuestionada, que no es cuestionada, porque está naturalizada, ¿no es cierto? Y con el machismo, ¿a qué nos referimos? A este modelo de dominación basado en comportamientos de inferiorización de las mujeres por parte de los hombres. Es una forma de sexismo, de discriminación, caracterizada por la prevalencia del varón. Se manifiesta en desvalorizar a las mujeres, y sobre todo utiliza argumentos biológicos, ¿no es cierto? Esto de defender la creencia de que por naturaleza las mujeres son más débiles, tanto físicamente como intelectualmente, y por lo tanto necesitan de este hombre fuerte o de este cuidado, necesitan permanentemente de un hombre, ¿no es cierto? Esta idea es la que sustenta un poco este modelo y a qué nos referimos con machismo. Pero fíjense en qué importante que es lo que dice Bonino, porque dice, la violencia de los micromachismos es tan sutil que sus comportamientos son ejercidos por varones que se autoperciben como no machistas, ¿cierto? ¿Cómo será que lo tenemos incorporado? Que él va a decir que la violencia de los micromachismos es tan sutil que es ejercida por varones que se autoperciben como no machistas.
Entonces, ¿en dónde podemos ver micromachismo? Seguramente se le están ocurriendo varios ejemplos, a hombres, a mujeres, ¿no es cierto? A todo el mundo. No me refiero simplemente a hombres. Podemos pensar en acoso callejero, podemos pensar en sexismo en el lenguaje, podemos pensar en cómo distribuimos las tareas del hogar, en las publicidades, como recién veíamos, en los chistes o en los memes, que ahora están, este último tiempo vienen estando tan de moda en las redes sociales, ¿no es cierto? Podríamos hacer claramente un análisis de los memes que usamos a diario o que vemos publicados por doquier en las redes. Entonces, antes de ver algunos videos y hacer algunos ejercicios, me gustaría que veamos rápidamente una clasificación que hace Bonino de los micromachismos, muy rápidamente, luego ustedes lo tienen en la bibliografía obligatoria, pero fíjense, él los clasifica en 4. Los micromachismos utilitarios, dice, se aprovecha y explota a las mujeres haciéndolas cargo del ámbito doméstico y del ámbito de cuidado. Es decir, que tiene que ver con las responsabilidades domésticas. Es cuando, por ejemplo, el hombre o la pareja omite, evita o delega las responsabilidades del ámbito doméstico que deberían ser compartidas. Entonces la mujer aparece como con una sobrecarga de tarea. Por ejemplo, pensemos en algunas frases que algunos pueden haber escuchado, otros no, pero por ejemplo, ¿puedo ayudarte? ¿Puedo colaborarte en algo si querés? Esa pregunta. O hacelo vos que te sale mejor, ¿no es cierto? No estamos viendo violencia física acá, ¿no es cierto? Son sutilezas. O vos lo haces mejor, o vos lo sabés hacer y yo no. O por ejemplo con los hijos quizás, ¿no es cierto? Quiere ir con vos, te busca más a vos, prefiere estar con vos. Bueno, el segundo tipo de micromachismo son los encubiertos, dice Bonino. Es cuando se abusa de la confianza y la credibilidad de las mujeres. Tiene que ver con mentiras, engaños, o con omitir, ocultar información. Tiene que ver con la utilización de la mentira, tiene que ver con esta constante negociación, con culpabilizar, a la mujer, con justificar determinadas situaciones. Por ejemplo, pensemos en algunas de estas frases. Te grita o se enoja, en términos de justificaciones, ¿no es cierto? Te grita o se enoja porque le importás, te cela porque te quiere, te golpea porque te ama, ¿no es cierto? Estas autojustificaciones. Y los últimos dos, el de crisis, que es cuando en determinadas situaciones en que la mujer quiere realizar algún cambio, aumentar su autonomía, se fuerza la permanencia del statu quo, digamos, de mantener las cosas como están, de evitar los cambios, sobre todo cuando tienen que ver con alguna autonomía o libertad de las mujeres. Por ejemplo, pensemos en una mujer que es ascendida, la pareja le dice yo te apoyo, me parece perfecto, pero, por ejemplo, le sigue delegando todas las tareas domésticas y de cuidado, ¿no es cierto?, a la mujer. Coercitivos, tiene que ver con impulsar el repliegue o la huida de lo femenino con respecto a los espacios, a los tiempos. Tiene que ver con un uso de los espacios comunes, por ejemplo, cuando el varón invade con ropa toda la casa, cuando se utiliza para dormir la siesta un sillón en un living o en un espacio común, entonces se restringe el uso común de ese espacio, cuando se monopoliza el uso de algún artefacto como el televisor, por ejemplo. Cuando se toman decisiones sin consultar a la pareja, por ejemplo, en situaciones que le involucran, por ejemplo, invité a comer a mi jefe, ¿no es cierto?, una hora antes de haberlo invitado, a esas sutilezas Bonino le llama micromachismos coercitivos. Entonces, rápidamente seguimos y volvemos a la imagen de la fierecilla domada que yo les comentaba recién. Fíjense aquí si no lo podríamos analizar haciendo un ejercicio ya, como un micromachismo de crisis, ¿no es cierto? Frente a una mujer distinta, o que quiere ser una mujer que va generando cambios con respecto a lo que era una mujer en esa época, bueno, no, ¿no es cierto?
tenés que ser la mujer con las características que tenía que tener una mujer en esa época. Se mantiene el statu quo de estos micromachismos de crisis que dice Bonino. Bueno, entonces, vamos a dejar de compartir y vamos a hacer algunos ejercicios con alguna de estas herramientas para ponerlas ahí en juego un poquito. Andreina, vos podés pasar el link, así van ingresando. Ahí está en el chat el link para que ingresen directamente o escaneando el QR como hicieron la clase pasada. Bueno, les damos un ratito. Tengan en cuenta que van a ingresar y van a ver la pantalla blanca, no se asusten, es porque todavía no está disponible la pregunta. Por eso la pueden llegar a ver blanca a la pantalla. Bueno, entonces vemos el primer videíto. Al videíto lo vamos a ver desde aquí, desde el Zoom, y luego cuando yo les genere la pregunta, les aviso y van ustedes a responder desde el Mentimeter. No se está escuchando. ¿No se escucha? No. ¿Seleccionaste compartir audio cuando compartiste A ver. pantalla? Quería comentar que en la clase pasada el primer video tampoco se tenía audio, los otros sí. Ahí vemos, de nuevo, avísenme. ¿Ahí se escucha? Ha sido tanto. Perfecto. Sí, ahora sí. Ha sido tanto, pero tanto tiempo separada de los tuyos. Planchando. Nuevo Suavitel Adiós al planchado sin enjuague. El primer y único Suavitel con sistema de proteínas que reduce drásticamente las arrugas. Ahora el tiempo con ellos no te lo quita nadie. Nuevo Suavitel Adiós al planchado. Suave como el amor de mamá. Bueno, a ver si ahí podemos seleccionar algunas de las opciones que yo generé. Pueden seleccionar una o más de una. ¿Cómo analizarían ustedes esta pequeña publicidad? ¿Qué les parece? Vamos a dar ahí un minutito, que hay 121 personas en el Zoom. Dime, ahí están pidiendo si podés pasar un segundito otra vez el QR para que lo escaneen. Bueno, no se afecta la votación, ¿no es cierto? Sí, les va a dejar de aparecer las opciones, le va a decir Pero, solo. bien, se mantienen los que ya podemos votaron, votar. digamos. Perfecto. Claro. Ya.
Ahí ya están los que no pueden acceder. ¿Les parece que pasemos otra vez a las opciones? Bueno, pasamos, así llegamos a hacer todo. Esperen, dice. ¿Todavía no? Bueno. Si no, con el link es directo, digamos. Claro, con el link deberían... Acá hay un par de personas que tuvieron problemas para ver el video, pero bueno, vamos a avanzar para no quedarnos, no llegar tan justas a la hora de la clase, y vamos a trabajar con otro videito ahora, así que... ustedes accediendo al link, ahora van a entrar a una página que les va a decir solamente Instructions arriba, y ahora les van, cuando nosotros cambiemos la pantalla, les va a aparecer las opciones, ¿sí? Bueno, esas son las opciones. Ahí con el link, mira, deberían ver las opciones entre las que ustedes pueden elegir para mostrar qué identificaron ahí en el video. Bueno, qué interesante. ¿Alguien que quiera comentar por qué violencia simbólica? No sé si alguien se anima. Rápidamente. Porque sigue reproduciendo mandatos de que la mujer es la que debe realizar las tareas del hogar en el espacio privado, mientras que el papá, el varón en este caso, va a salir al espacio público a disfrutar con sus hijas. Bueno. Sí, sobre todo porque si se quiere, o por lo menos como lo plantea Bourdieu, en este caso no estamos hablando de una mujer que esté reconociendo una violencia, al contrario, parece como una naturalización de una situación, es decir, no vemos una mujer como violentada, si se quiere, ¿no es cierto? Como una naturalización de patrones de domésticos, de quién realiza una tarea, quién la otra. Bueno, no sé si se me escucha bien porque me parece el internet inestable. Sí, se te escuchó un poco cortado, pero se entendió. Ahí en el chat, Lucrecia dice porque es violencia en los medios de comunicación. Diego, es una publicidad donde muestran que la mujer tiene que planchar. Y Natalia, está naturalizada la imagen que brinda. Y pidió la palabra Eri. Sí, yo quería comentar, hacer un comentario, porque yo tengo una mini biblioteca, digo mini porque me gustaría tener una enorme respecto a los machismos. Y es muy interesante cómo se trató el tema de micromachismos en un libro de dos autoras mexicanas, que creo que lo deben conocer, que se llama No son micro, separado, machismos cotidianos, y dice no son micro, porque sostienen un problema enorme. Y es buenísimo, es un libro que fue muy exitoso en México, sobre todo en las juventudes, y bueno, plantea cada uno de estos temas y lo toca página por página con ejemplos. Es muy bueno, me costó mucho conseguirlo porque es mexicano y no se vende en las librerías argentinas, y realmente trata este tema en particular y todos, y el tema de la publicidad, de los mandatos, bueno, del cuidado, de las tareas domésticas. Y bueno, es súper interesante. Así que, y acá lo que yo veo es justamente lo que comentan. También el lugar, como que la mujer puede hacer eso, ¿no? Planchar o lavar, y es su lugar. Y esto lamentablemente se sigue haciendo desde el mundo de la publicidad. Bueno, yo me dedico a otra cosa, pero mi marido se dedica al mundo de la publicidad, y bueno, se está tratando de cambiar esto, ¿no? Sobre todo se ve, y lo vimos en la clase anterior, en las publicidades que están orientadas a mercados europeos,
no tanto americanos me refiero a Estados Unidos, pero a mercados europeos, sobre todo Holanda y países con otras cabezas, se está cambiando bastante. Y ojalá, pero queda mucho camino y mucho por hacer. Y ojalá siga mejorando, porque bueno, en la publicidad sigue pasando. El mundo rosa, ¿no? Como decimos, las góndolas rosas, todo es más caro y hay todo un mundo engañoso en la publicidad y una mirada bastante al respecto. Eso quería decir. Gracias. Bueno, gracias por tu intervención. Bueno, claro, la cuestión de género también se utiliza políticamente, ¿no es cierto? Y económicamente, digamos, también, claro que sí. Pero sí, la noción de micromachismo tiene muchísimas críticas, precisamente por esto que voy a decir. Nosotros planteamos la noción y no retomamos las críticas porque nos llevaría muchísimo tiempo, pero sí, tiene muchísimas críticas porque básicamente lo que van a decir es que no hay feminicidios, por ejemplo, no hay violencia extrema sin micromachismo. Entonces, no es pequeño, se le critica esa idea, esa asociación con lo pequeño, ¿no es cierro? Pero sí, Claro, tiene muchísimas que críticas. no son fáciles de ver como las bacterias, aunque no las veamos, siempre están. Yo que estoy en un laboratorio y trabajé mucho en microbiología, es como que no los vemos y no son grandes, pero están. Son pequeñas cuestiones cotidianas que, bueno, sostienen este problema enorme. Gracias. Totalmente. Bueno, gracias a vos. Si les parece, seguimos así, porque ya estamos un poco jugados, y vemos otro videíto. Hace unos años, cuando recién había empezado, fui a una sección que me habían pedido una instalación eléctrica de unos tomas corrientes y alguna otra cosa, y entonces fui con mi cuaderno para anotar y ver cuál era la situación. Y cuando llego me atiende una de las funcionarias de esa sección y me dice, ¿tú sos la secretaria del electricista? Y me sorprendió porque en realidad, digo, el electricista está a mi cargo, pero bueno, ella ya dio por sentado que por ser mujer y de repente más joven, yo era la secretaria. Y en realidad no me molestó, fue más bien sorpresa de ese estereotipo que vi en la persona que me preguntaba eso. Esta anécdota es de hace algunos años. Yo estaba trabajando acá en facultad con un grupo interdisciplinario, éramos hombres y mujeres, y bueno, y en una de las reuniones que tuvimos con respecto a este proyecto, la idea era brindar propuestas para mejorar el proyecto. Cuando me tocó mi turno, yo empecé a hablar sobre mi propuesta, y bueno, sin querer, utilicé una frase que era utilizada en aquel momento en la campaña electoral, que era, dije por la positiva. Y al decir que teníamos que ir por la positiva, hubo un docente, un varón, al cual esto le causó especial gracia y bueno, y se generó un chiste alrededor de todo eso, todo el mundo se rió, yo me puse colorada. Y bueno, cuando se dilató todo lo del chiste, el tema cambió a otra cosa, se siguió con otro punto del orden del día y quedó como, bueno, por eso. Un tiempo después, en otra reunión que tenemos también, en la que estamos haciendo las propuestas, este mismo compañero hace la misma propuesta que había hecho yo, a todo el mundo le pareció muy bien y quedó. La cuestión es que durante mucho tiempo yo me quedé preocupada de que esto podía haber sido algo personal y me daba vueltas la cabeza. Vamos a hacer entonces otro ejercicio. Mientras van votando en estas opciones, Eri, te quedó la mano levantada. Si puedes bajarla, si otro compañero levanta, estamos atentas. Ya está, gracias, perdón. Gracias.
Bueno, a ver, ¿alguien quiere participar? ¿Quiere abrir el micrófono? Violencia laboral. Bueno, está bien, sobre todo porque es el ámbito de la violencia. A ver, vamos con algún... Violencia pública, política. ¿Alguien que quiera explicar por qué marcó esa? ¿Qué le sugirió? ¿O a qué video, a qué parte del video piensan que se refiere o con qué lo relacionaron? ¿Alguien? Yo lo voté porque hace referencia a los roles de las personas en la sociedad según el género. La mujer era la secretaria del electricista. Por eso, porque ya hay un preconcepto de... Me pareció por eso. Ajá. Levantó la mano Marita Moyano. Bueno. Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Bien, me sentí identificada con el primer video, porque yo hace casi 45 años que soy fundadora de un comercio, de una pyme familiar, y que trabaja en lo que es la parte de cerrajería domiciliaria y para autos. Entonces cuando venía alguien y yo salía a atender, me decía, sí, pero quiero hablar con el técnico, quiero hablar con el dueño. Y yo le decía, pero yo soy la dueña. Claro. Entonces siempre, y sí me sentí muy bien cuando formamos la Cámara de Cerrajeros, porque unánimemente mis compañeros cerrajeros en la ciudad me eligieron como presidenta de la Cámara. Y sin embargo, los hombres de nuestra sociedad no me veían como la mujer que podía llevar adelante esa empresa. Ya hace 45 años de la fundación. Y bueno, y sigo acá. Y sí formé a varones, y hoy vamos por la segunda generación y están mis hijos y mi hija. Qué interesante, muchas gracias por contar también tu experiencia, ¿no es cierto? ¿Cómo lo relacionaste tu experiencia? A mí me pareció... Ajá. Me pareció por eso, violencia laboral, siempre me pareció eso, pero bueno, la reivindicación vino después por mis compañeros cerrajeros. Bueno, pero mira, yo en el primer video a mí me queda resonando la violencia simbólica también, porque fíjate cómo esta mujer, que es lo que también un poco hablábamos hoy con Andreina, ella repite varias veces, no me molestó. Es decir, yo no sentí la violencia. Es como que también hay un acostumbramiento, no me molestó, prendió, pero que soy la secretaria, porque una mujer no puede estar en ambientes masculinizados, ¿no es cierto? Entonces también yo lo relacioné con la... Yo a lo mejor en ese momento, hace 45 años, no lo sentía, me reía, pero hoy, a partir de todas las cosas, de todo lo que hemos aprendido con respecto al género y demás, entonces uno sí puede sacar otras conclusiones y verlo, ¿no? Y verlo desde otro lugar. Claro. Ahí bueno, y fíjense... levantó la mano Fabiana. ¿Le? Sí, hola, yo, bueno, tengo casi 60 años y soy ingeniera electrónica, así que lo que acaba de contar Marita me ha pasado, te puedo asegurar que tengo miles de anécdotas similares, pero lo que quería recalcar son dos cosas no históricas, sino muy actuales respecto de esto, porque la semana pasada me fui a hacer una resonancia en un hombro, me atendió una chica muy jovencita y me dice, ¿vos trabajás o sos ama de casa? O sea, no es solo machista, digamos, esa percepción, a lo cual por supuesto que yo le contesté, las amas de casa también trabajan, pero más allá de eso, digamos, me pareció muy, muy simbólico en ese momento que una chica, ya te digo, muy joven,
tuviera esos preconceptos. Y además también justamente recalcar esto, ¿no? De cómo están tan afianzados que no hay en muchos casos una intención de ser violento o machista. Hace muy pocos días, en un grupo en el que participo, que no voy a dar mucho detalle para que no se identifique, porque realmente creo que no lo hizo con mala intención, claro. En un grupo que justamente tratamos temas de género, uno de los muchachos que participa, por diversas razones se iba del grupo. Y entonces, bueno, felicitaba todo lo que había hecho el grupo y que bla, 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 y que éramos unas leonas, porque hay mayoría de mujeres, dice, y además están muy bien guiadas por tal, tal y tal, que eran 3 hombres. Entonces, incluso una persona que está participando de un grupo donde se tratan temas de género, como, digamos, las mujeres somos reactivas y demás, pero las que guían, los que... porque tienen más experiencia, y aclaro que una de esas personas tiene mucha menos experiencia que yo, porque solo por los años, digamos, ¿no? Entonces, como muchas veces, como decían, está naturalizado, no hay una intención, sino que está tan internalizada esa postura, que incluso con la mejor intención es difícil cambiarlo. Claro, así es. Bueno, ¿te acordás la frase que yo leí, esta que dice Bonino, el autor, que dice, la violencia de los micromachismos es tan sutil, porque me acuerdo de esto mientras te escucho hablar, que son ejercidas por varones que se autoperciben como no machistas? Me parece que ahí entraría el caso que vos estás contando, ¿no es cierto? Esta persona sumamente involucrada, casi inconscientemente tiene actitudes que se podrían enmarcar en comportamientos, ¿no es cierto?, machistas, sin intención, por estos parámetros y estos patrones incorporados que tenemos para relacionarnos entre los géneros. Bien interesante. Muchas gracias por compartir tu experiencia. Siendo las 7:30, falta media hora, entonces vamos a reproducir el último videíto y le paso la palabra a Andreina para cerrar. Sí, disculpen quienes quedaron con la mano levantada en los comentarios en el chat, pero no vamos a llegar a terminar con los temas de la clase, así que quedamos, si nos quedan unos minutitos al final, lo charlamos ahí, ¿sí? Un día que no había nadie, el dueño del local me agarró fuerte del brazo. Un día que no había nadie, el dueño del local me agarró fuerte del brazo y me obligó a sentarme en su falda. Yo era jovencita, era mi primer trabajo, estaba entusiasmada. Estaba en el depósito sola haciendo el inventario. Cuando el profesor corregía algún trabajo que según él estaba mal, te lo rompía en la cara y te decía, esto es una mierda. A veces me llamaban para una junta en la sala de reuniones. Me llamaban a mí sola. De pronto apareció mi jefe, preguntó si necesitaba algo. Un día estaba en el ascensor y él subió. En un entrepiso lo trabó. Se me acercó, mucho se me acercó. En algún momento siempre se ponían a hablar de mujeres y de sexo. Yo vi varias compañeras salir de la clase llorando, totalmente humilladas. Había días que me insultaba, me gritaba. Y un rato después empezaban a hablar sobre mí. Casi que me encerró y me apoyó. Empecé a poner nerviosa. Sentí náuseas, me levanté como pude. Me metió la mano entre las piernas y me dijo, acá no soy tu jefe. Me dio pánico, me dio taquicardia. Y desde ese momento me levantaba todas las mañanas con ataques de ansiedad. Para ellos era gracioso. Porque no quería volver a ese trabajo, pero no me quedaba otro. Estaba ayudando a mis viejos. Necesito mi sueldo para mantener a mis hijas y para mantener a mi casa. Las crío solas desde hace muchos años. Bueno, un poco este videito era como para ver
identificar algunas otras violencias, sobre todo yo creo que acá podemos visualizar un poquito más, de manera más específica, violencia física, si se quiere, o micromachismos coercitivos, una violencia más corporal. Pero bueno, un poco siendo fiel al tiempo, le paso la palabra a Andreina, así vamos cerrando. Estaba muteada. Ahí retomo el power para pasar ahora al último eje, en donde, ahí sí pueden ver el power, ¿no? Al último eje donde vamos a repasar algunas normativas concretas referidas a mujeres y disidencias en el ámbito productivo, sobre todo se trata de derechos económicos, si retomamos la clasificación del principio, pero bueno, algunas no son estrictamente económicas, como vamos a ver. Y ahí está. Vamos a hacer un repaso bastante arbitrario según lo que nos pareció que era más apropiado y las normativas más relevantes, pero hay otras normativas también que, como les dije, les vamos a dejar que puedan acceder en el Power, ¿sí? Entonces, como mencionamos al principio, nuestro país está suscrito a convenios y tratados internacionales que comprometen al Estado a avanzar en términos de igualdad de género, y concretamente este listado que vemos que empieza en 1948, el principio de igualdad, que está incluido en esta normativa internacional, incluye la igualdad de género como un derecho humano fundamental. Entonces, podemos también tomar como un antecedente toda esta serie de normativas, y concretamente ahí vemos la última mencionada, que es la de 1979, que es la Convención por la Eliminación de todas las formas de violencia contra la mujer. Es realmente importante porque está ratificada por más de 180 países en todo el mundo, y es el primer instrumento central porque son los derechos humanos pensados específicamente para las mujeres. Entonces toma una relevancia más importante en el recorte que hicimos para esta clase, esta convención. Y también es importante porque exige a los estados partes, es decir, a quienes están suscritos a esta convención, no solo a la enunciación de la no discriminación, sino a tomar acciones concretas para modificar el rol tradicional que ocupan varones y mujeres en las sociedades en general y en el ámbito familiar también. Entonces, desde esta convención, la discriminación contra la mujer implica toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y de las libertades fundamentales en las esferas políticas, económicas, sociales y culturales. Vemos que esta normativa tiene sus años porque, por ejemplo, se habla de una restricción basada en el sexo, es algo que trabajamos en la clase anterior, esto de la distinción entre sexo y género, hoy diríamos género. Y también me parece importante marcar que buena parte de las normativas están ancladas en este binarismo hombre-mujer, del que también hablamos la clase pasada, lo podemos contextualizar, ¿no? También en el momento histórico en que fueron enunciadas. Y algo que me parece importante marcar, porque va a estar presente también en varias normativas que vamos a retomar a nivel nacional, es que hay que aclarar, cuando se habla de mujeres, que estos derechos los tienen que poder gozar y ejercer independientemente de su estado civil. El estado civil, en el caso de las mujeres, parecería ser como un condicionante, o fue un condicionante en alguna época, como vimos en la Ley de Derechos Civiles, para el ejercicio pleno o autónomo de los derechos, ¿no? Y también en el caso de esta convención, el artículo 5 me parece importante porque prohíbe usar a la maternidad como pretexto para discriminación laboral o de otro tipo, algo que Jimena también retomó, esto de la pregunta de si se tiene hijos, si se está casada en las entrevistas laborales, son muestras de cómo la maternidad y todo, sobre todo la serie de mandatos y estereotipos asociados a esto, estaba jugando un papel, y por eso las normas jurídicas lo tienen que mencionar explícitamente, ¿no?
decíamos que esto está reproduciendo de alguna manera este binarismo, entonces también es importante esta normativa internacional que son los principios de Yogyakarta, que se hicieron en 2016, se actualizaron en 2017, y no son una convención, entonces los países no adhieren directamente a los principios de Yogyakarta, pero sí es un antecedente jurídico a nivel internacional, porque introduce específicamente toda la serie de derechos más allá de la orientación sexual o la identidad de género, es decir, está introduciendo a nivel internacional y concretamente en el ejercicio de los derechos humanos lo que llamamos diversidades o disidencias sexuales. Y también este es un antecedente importante para normativas que vamos a trabajar después en el ámbito nacional. Entonces, entre los principales principios se establece el derecho a la igualdad y a la no discriminación por motivos de orientación sexual o de género, y acá les traje como cita el principio número 12, que refiere particularmente al trabajo digno y productivo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo, y a la protección contra el desempleo sin discriminación por motivos de orientación sexual y de género. Finalmente voy a hacer una mención especial o un apartado especial para toda una serie de convenios que son los que se proponen desde la Organización Internacional del Trabajo, que Argentina viene adhiriendo a numerosos de estos convenios desde, como ven, desde mitad del siglo pasado. Entonces, podemos hablar del convenio número 100, que establece los principios de igualdad de las remuneraciones entre hombres y mujeres, el convenio 111, que prohíbe la discriminación en el empleo y la ocupación por motivos de sexo, raza, color, ideas políticas, condición social, creencias religiosas, digamos, la discriminación por varias dimensiones, entre las que está incluida el sexo en este caso. El convenio 156, que establece que todos los trabajadores y trabajadoras con responsabilidades familiares tienen derecho a la protección especial y a no ser discriminados por esta condición de tener responsabilidades familiares. El convenio 189, que establece el deber de los estados de brindar protección efectiva a los y las trabajadoras del servicio doméstico, llamaríamos de trabajo en casas particular, según la ley nueva acá. Y el más reciente es el convenio 190 sobre violencia y acoso, y me voy a detener un poquito en este porque de hecho entró en vigencia en nuestro país en febrero de este año, es muy reciente, y Argentina fue el cuarto país en el mundo en adherir. Actualmente son 10 los países en el mundo que han adherido a este convenio, entonces me parece que es importante destacar en este sentido. Se trata de una de las primeras normas que específicamente reconoce el derecho de toda persona a un mundo de trabajo libre de violencias y acoso. Es como una circunscripción de un derecho general, como vimos que mencionó Jimena, de la Convención de Opará, pero más específico del mundo del trabajo. Y en esta normativa, violencia y acoso por razón de género, se asigna la violencia y acoso que van dirigidos contra las personas por razón de su sexo o su género, y que afectan de manera desproporcionada a personas de un sexo o un género determinado. Incluye el acoso sexual. Este convenio también es importante porque tiene la intención de abarcar todo el mundo del trabajo, es decir, todas las posibles situaciones contractuales o tipos de relaciones laborales. Afecta a pasantes, a aprendices, a trabajadores despedidos, a personas que trabajan de manera voluntaria, personas que buscan empleo, postulantes a empleo, es decir, también incluye las situaciones que se dan, por ejemplo, en las búsquedas laborales o en situaciones de entrevistas. Y también se aplica a todos los sectores, al sector público, al sector privado, a la economía formal, a la economía informal, a zonas urbanas, zonas rurales. Es decir, tiene el principio de abarcar el mundo del trabajo por completo, en este caso en Argentina. Y el artículo 10, me parece importante destacar, que reconoce el impacto de la violencia doméstica sobre el mundo del trabajo y cómo esto afecta el empleo, la productividad y la seguridad y la salud de las personas que sufren la violencia doméstica. Algo que también algo mencionó Jimena, ¿no? Vamos a pasar ahora
a lo que es la normativa propiamente nacional, y bueno, la primera ahí que vimos que teníamos la pirámide y la Constitución, que como ya les mencioné, incluye libertades y derechos de todos los habitantes de la nación, y no se hace una especial mención a discriminar a algún sector social en particular o a un grupo en particular, con todos los derechos y libertades que se incluye, pero sí desde la reforma del 94 se incluyó este inciso en el artículo 75, en donde se le ordena al Congreso legislar y promover medidas y acciones positivas para garantizar la igualdad de oportunidades, es decir, garantizar el pleno goce, el pleno ejercicio de derechos para sectores o grupos especialmente vulnerados en sus derechos, que son niños, mujeres, ancianos y personas con discapacidad. Eso también me parece importante porque hace mención a este rol más de intervención del Estado para asegurar la igualdad en el acceso y en la posibilidad de ejercer realmente los derechos, que es diferente a lo que está planteado en estas libertades y derechos generales, ¿no? Pasando a una ley nacional muy importante, que es la Ley de Contrato de Trabajo, y que refiere concretamente al trabajo remunerado, ¿no? La legislación nacional y todas las leyes que están, que regulan, digamos, el trabajo remunerado, sostiene el principio de no discriminación, que incluye, entre diversos motivos, el sexo, la raza, la nacionalidad, la religión, gremial, edad. Digamos, entre los motivos posibles de discriminación está incluido también el sexo. Y acá traje el artículo 172 porque hace como una especial mención a la discriminación hacia la mujer, y me pareció interesante porque dice que aclara, o sea, la necesidad de aclarar que la mujer puede celebrar toda clase de contrato de trabajo, no pudiendo consagrarse por las convenciones colectivas de trabajo o reglamentaciones particulares, ningún tipo de discriminación en su empleo fundada en el sexo o estado civil de la mujer, ¿no? Acá parecería que es necesario aclarar, bueno, parece que sí es necesario aclarar porque hay que dejar explícito todas las posibilidades de discriminación. Bien, y otros dos artículos que me parecen relevantes a tener en cuenta en esta ley es el artículo que se incorporó después de la reforma 94, ese artículo que veíamos antes, que incorpora el derecho fundamental de todos y todas los trabajadores, la promoción profesional y la formación en el trabajo en condiciones igualitarias de acceso y trato, que como ven explícitamente en la redacción se incluyen los trabajadores y trabajadoras, que no es algo que ocurre siempre en las normativas legales, y el polémico o al menos paradigmático caso del artículo 179 que incluye el contrato de trabajo, porque acá se establecen los descansos para amamantar cuando hay una madre trabajadora y tiene un hijo que está en lactancia, y también que en ciertos casos, cuando el número de trabajadoras lo amerite, el empleador deberá habilitar salas maternales y guarderías para niños, niñas, podemos pensar también, en los espacios de trabajo, pero esta cuestión es algo que sigue sin reglamentación y por tanto está en esta ley nacional, aunque sin un impacto, digamos, en las condiciones existentes, ¿no? Una mención especial merece la ley del 2013, que es el régimen especial de contrato de trabajo para el personal de casas particulares, que no lo voy a detallar mucho, pero sí lo quiero mencionar porque lo que hace esa ley recién en 2013 es equiparar las condiciones de trabajo del sector con las del resto de asalariados, es decir, equipara las condiciones, los derechos que se están establecidos en la ley de contrato de trabajo también para el sector del personal de casas particulares, entre una serie más de derechos particulares del sector, ¿no? Bueno, me voy a detener un poquito en la ley de identidad de género, que si bien no es considerada un derecho económico, sí me parece un hito fundamental para pensar en la inclusión y en el ejercicio de derechos económicos del colectivo de disidencia sexual.
Esta ley de identidad de género fue sumamente importante y fue trabajada desde muchos sectores sociales que trabajaron porque esta ley salga, y es reconocida a nivel internacional por ser una de las más avanzadas en cuanto a reconocimiento de derechos a la identidad para personas del colectivo. ¿Qué incluye esta ley o por qué es reconocida por esa importancia? Tiene que ver con que una persona, solamente con su declaración jurada, puede cambiar el género que tiene declarado en su documento y en todos los documentos legales que estén a su nombre. Y esto lo hace en base al derecho a la identidad de género, es decir, a la vivencia interna e individual del género, tal como cada persona la siente, la cual puede corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo. Y esta vivencia o este género autopercibido, como le decimos ahora y como estuvo categorizado en el censo, en el último censo, por ejemplo, puede o no corresponder con lo que estereotípicamente asociamos a una imagen exterior, digamos, de hombre o mujer. Y eso es importante, una cuestión a tener en cuenta en el ámbito del trabajo, de la necesidad de no juzgar por la apariencia, digámoslo así muy rápidamente, el género con el que esa persona se identifica, ¿no? Eso es un punto importante. Y digo esto de hombre o mujer porque esta ley, si bien es un avance porque saca las identidades trans de la necesidad de tener que revisar, ser revisados por un médico o un psicólogo para ver si tenían alguna condición de enferma para poder cambiar su identidad de género, digamos, solamente con la declaración individual justamente, no deja de reproducir este binarismo, o sea, los géneros en los que puede aparecer el documento siguen siendo hombre o mujer, y de hecho hay reclamos de espacios de diversidades por incluir otro género, un tercer género, o que sería trans, digamos, o quitar directamente la designación de género, pero son proyectos que están en discusión todavía. En esta filmina puse una foto que es la de Alejandra Ionisi, que no sé si todos la conocen, pero fue la primera persona trans de la provincia de Santa Fe en hacer el cambio de su DNI, lo hizo antes de que salga la ley de identidad de género, unos meses antes, por una vía administrativa, no tuvo que pasar por un juicio tampoco, y con la sola declaración jurada. Y también la traigo a Alejandra porque hace unos meses fue víctima de un transfemicidio acá en la ciudad de Santa Fe, y la violencia machista también se la llamó Alejandra no hace mucho, y me parece importante que la reconozcamos también en toda su lucha por la ley de identidad de género como representante del colectivo en la provincia, sobre todo en la ciudad de Santa Fe. Y esta ley de identidad de género, el colectivo la pensaba así, con estas palabras que voy a parafrasear, aunque no me las acuerdo textual, pero es el primer paso porque tener un documento que reconozca este género autopercibido es el primer paso para acceder a la educación, para acceder al trabajo, para acceder a la salud sin discriminación. Entonces vamos a recuperar dos normativas para cerrar en estos últimos minutitos, en donde se ve este rol del que hablábamos, que en términos de derechos económicos, el Estado tiene un rol muy importante, porque no es solo la exclamación de la importancia de los derechos o la importancia de determinados principios jurídicos, sino también de qué manera toma medidas positivas para que esos derechos se ejerzan. Voy a traer dos normativas que son relativamente recientes. La primera es la del régimen de promoción de la economía del conocimiento, que es del 2019, que sabemos la trascendencia de este sector de la economía en las sociedades actuales, y también sabemos que son sectores fuertemente masculinizados, es algo que trabaja Jimena sobre todo en sus investigaciones, y también que son sectores que en general tienen condiciones laborales que son deseables, digamos, o sería deseables que se incorporen a mujeres y personas del colectivo trans. Bueno, entonces,
El Estado en esta ley establece incentivos fiscales, es decir, descuentos en términos de, en este caso de contribuciones patronales, en caso de que se incorporen, de manera registrada obviamente, mujeres a estas industrias y personas travestis, transexuales y transgénero. Y hay otros colectivos también, digamos, pero bueno, acá lo recorté para los colectivos que nos interesaban. Y la última ley, que es del 2021, es la promoción del acceso al empleo formal para personas travestis, transexuales y transgénero. Esta ley también es sumamente importante porque es la primera que marca la necesidad de hacer una normativa específica para este colectivo y reconoce desde ese lugar la importancia del rol del Estado para tomar medidas positivas, esto está textual de la ley, para que puedan acceder a la ley de género, pero también al libre desarrollo personal, a la no discriminación, a un trabajo digno, productivo, la educación, seguridad social, respeto por la dignidad. Son todo una serie de derechos que están explícitamente por primera vez en una ley nacional. Entonces, no solo es importante o no solo la tenemos que recordar por ser la ley de cupo trans, que sí lo es, que ahora vamos a ver el artículo, pero también es una normativa importante para el colectivo, porque está marcando un antecedente, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las dos medidas positivas que toman en relación concretamente al acceso al empleo formal para las personas del colectivo? Primero es el cupo, que el 1% de los espacios del personal del Estado Nacional tiene que ser ocupado por personas travestis, transexuales y transgénero. Y también en el artículo 11 establece incentivos para el sector privado, es decir, contribuciones patronales, estos descuentos fiscales para las empresas que incorporen personas de este colectivo. Otra cosa importante de esta ley, y ya para ir cerrando, es que que hace una definición de quiénes tienen que ser consideradas personas transexuales, transgénero y travestis, y esto también se constituye en un antecedente jurídico importante, porque, como vimos, en la ley de género se seguía sosteniendo la identidad de hombre y mujer. Para finalizar, traigo una cita de Decano, del texto que ustedes tienen, que hace una pregunta que me parece que podemos trasladar a todo un poco lo que vimos hoy. En este marco, se parte del interrogante. ¿Por qué es importante conocer los marcos normativos vinculados a las violencias por razones de género? Acá podemos pensar los marcos normativos de los derechos de mujeres y disidencias. Y la respuesta emerge cuando historizamos la lucha del movimiento feminista y de disidencias, agregaría, de donde surge que las normas jurídicas son una demanda sostenida del colectivo, son sostenidas a lo largo del tiempo, pero que no funcionan como un punto de llegada. No es todo lo que quiere el colectivo, sino que es un nuevo punto de partida para empezar a construir relaciones sociales, prácticas sociales concretas, más equitativas. Así que les agradecemos la atención, la escucha de estas dos clases, y quedamos a disposición. Quedan unos minutitos, no sé si ahí quienes están coordinando tienen algunas cuestiones que comunicar, o cómo les parece de manejar. Bueno, gracias Andreina y Jime por la clase. Estoy sin cámara porque por la señal. Y bueno, recuerden que conectarse al campus, hacer la presentación de los foros. En la semana le vamos a dejar la segunda actividad, que va a ser justamente conformar los grupos para ya el trabajo práctico. Y durante la semana ya les van a estar contactando los tutores que tienen asignados a cada uno de ustedes. Y bueno, otra vez más, excelente la